entonces a lo mejor, pues yo qué sé, tú vas mirando a la raíz que van mirando ellos, entonces a lo mejor ves alguna mancha o lo que sea, pues oye, allí hay una cosa rara, tal, acercaros y... ¿Conectáis con ellos por...? Es fácil manejar. Como bien saben, esta es una de las labores principales en las que el Ejército desde el 29 de octubre con la Guardia Civil estuvieron trabajando en todas las labores de búsqueda. Han sido unas jornadas maratonianas 24/7, los 7 días de la semana. Hoy es domingo, están trabajando, ayer estuvieron trabajando y mañana y pasado y todos los días que sean necesarios seguirán trabajando en estas labores de búsqueda que están siendo, como pueden imaginar, muy costosas. Estamos hablando de más de 500 kilómetros cuadrados de lo que es el perímetro de zonas de búsqueda y una movilización sin precedentes. Ahora comentábamos con los efectivos de Guardia Civil y de la Unidad Militar de Emergencias que este trabajo de búsqueda es inédito en nuestro país por distintos motivos. Por las dimensiones de la zona de búsqueda, hablamos de más de 500 kilómetros cuadrados de zona de búsqueda, por el número de personas, de efectivos trabajando en las labores de búsqueda, donde se están uniendo las Fuerzas Armadas, la Unidad Militar de Emergencias y la Guardia Civil en esas labores, también los servicios de emergencia que han estado colaborando también en los primeros días en estas labores de búsqueda, y luego también por el número de víctimas al que nos enfrentábamos desde el inicio de esta terrible tragedia. Por lo tanto, estas labores que se están produciendo en Valencia de búsqueda de víctimas es un trabajo inédito en nuestro país y quiero también trasladar en un día como hoy, un domingo, donde están trabajando sin descanso para conseguir lograr encontrar a las 3 personas todavía desaparecidas. Quiero agradecer el trabajo de todos los miembros y efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil que llevan desde el 29 de octubre trabajando en una labor tan dura y tan terrible como es la búsqueda de personas. Gracias, mi amable. 3, ¿no? El 3 Enterprise, Enterprise. el 3 tope gama, digamos. Que lleva así. Pero se aprecia bien. Está chulo. No, pues vámonos. ¿Veis la temperatura de los vehículos? No incitemos a la gente a... Sí.